sepan que esto es una iniciativa del Ministerio de Conferencia Oasis. Amén. Gracias, Pastor Tomás, por la confianza, por la honra que nos ha dado en invitarnos a este tiempo. Y ha sido maravilloso. Nosotros nos ha encantado tener este tiempo aquí. Lo vamos a extrañar realmente. Muchas gracias, Pastor, Iglesia Oasis, todos los hermanos que nos acompañaron. De verdad que fue un gozo y un privilegio saber que teníamos esta cita semanalmente con ustedes. Amén, esa es la verdad. También pues agradecidos al Señor de todas las parejas de los distintos países que se conectaron, ¿verdad? Cada miércoles, de las distintas iglesias de la ciudad y del interior aquí en la República Dominicana. Tantas parejas de tantos lugares que nos escriben. Bueno, esta noche lo que hemos decidido hacer, estaba hablando con el Pastor Tomás y también con mi morena, y decíamos, quizás como una manera de coronar, de cerrar este tiempo, vamos a tratar de hacer algo mucho más interactivo de lo normal. Yo quisiera tomarme unos 5 minutos para hacer un resumen muy breve de esta última parte que hemos visto de la visión bíblica en la crianza de los hijos, y luego abrir el micrófono. Lo que queremos es escucharle, queremos ver sus inquietudes, no necesariamente con el tema de los hijos. También siéntase en libertad de cualquier pregunta con relación a lo que se ha expuesto durante toda esta serie, y gozosamente trataremos de responder. Yo le pedí al Pastor Tomás ahí que tuviera ahí como un cuarto bate para cualquier pregunta que pudiera surgir. Pero básicamente, pero la idea es, una de las cosas que queremos insistir es, nadie ha llegado. Yo creo que esa es una buena manera de comenzar esta noche. Hemos hablado de tantas cosas, desde la amistad, desde el fundamento del matrimonio, desde los conflictos, el perdón, la comunicación. Y cuando uno escucha todas estas cosas, ¿sabe?, es imposible que uno no se abrume en el corazón, porque uno ve sus deficiencias, uno ve todos los errores que ha cometido, uno ve sus incapacidades así como en 4 dimensiones. Pero de nuevo, la motivación por la que Dios nos instruye es porque desea bendecirnos. Antes de corregir cualquier cosa, lo primero que tiene que venir es la luz. Amén. Entonces, la idea no es que nadie se vaya a deprimir, a desencantar, a desanimarse en esta gran visión de ser un matrimonio para la gloria de Dios. Por el contrario, la idea es que esto sirva de motivación y que nos animemos a buscar una inclusión más profunda de la palabra. Dios ha hablado y nosotros debemos escucharlo. Y como hemos dicho casi en todas las series, durante toda la serie, nuestro problema hoy en día no es entretenimiento, nuestro problema es falta de discernimiento, y eso Dios lo da en su palabra. Así que esto es una manera de decir, estamos juntos y unidos. Algunos van un poco más adelante, otros van un poco más detrás, pero estamos en el mismo barco. Los desafíos son iguales, las incapacidades son iguales, y la idea es como familia. Yo lo que creo que este ministerio de Conferencia Oasis lo que hace es que nos convoca para decir, somos una sola familia, y la idea es cómo podemos ayudarnos mutuamente, y estos son recursos que se crean con ese propósito de servir de apoyo el uno al otro. Yo creo que esa es una buena manera de comenzar hoy, como recordando que estamos aquí para apoyarnos y que todas estas verdades pueden servirnos como motivación. Esa es la idea. Hasta ahí vamos bien. Esto es en vivo hoy, sin mucha... Excelente. Ok, entonces, con relación a los hijos, quizás para resumir un poco, que fue el último tema que vimos, de la vida, de la crianza de los hijos. Nosotros decíamos que, como padres cristianos, nuestro llamado es ser fieles a Dios, amando a nuestros hijos, instruyendo a nuestros hijos en su palabra. Yo creo que eso resume las 3 exposiciones que hemos visto durante todo este tiempo. El texto base que usamos fue Efesios 6:4, que dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos,
sino criadlos en la disciplina y en la instrucción del Señor. Y la idea es, primero, es obvio que hay un desafío. ¿Cuál es el desafío de los padres? Tenemos que trabajar con el corazón, y el corazón cada vez más está más inclinado al pecado. No solamente el corazón de nuestros hijos, sino el nuestro. Entonces, el desafío que vivimos hoy en día como padres tiene que ver esencialmente con la naturaleza pecaminosa del corazón. Es tratar de influir en corazones que naturalmente no están ni inclinados ni interesados en cuanto a eso. Vivimos en una generación donde el pecado se ha desatado aún más, y ese es el desafío. Y en segundo lugar, ¿cuál es el consuelo que tenemos como padres? Bueno, los medios de gracia que Dios ha dejado, principalmente su palabra. Yo creo que sí hay algo que esta conferencia debe dejar claramente establecido, que Dios no nos ha dejado a solas en esto. Dios ha revelado su mente y su voluntad, y nosotros tenemos que ser gente de siempre ir a la palabra de Dios como la referencia final de todo nuestro asunto en la vida, y los hijos no son una excepción. Dios ha hablado con relación a eso, y tenemos ese consuelo. La palabra está ahí para ayudarnos, para ser una guía absoluta en todo lo que hacemos en cuanto a esto. Es nuestra principal fuente de ayuda con relación a eso. En tercer lugar, decíamos, ¿cuál es el objetivo de la paternidad bíblica? Cuando decimos como padres, ¿cuál es el objetivo que perseguimos? Ser fieles a Dios. Yo creo que eso luce como tan sencillo, pero eso es. Nosotros no tenemos la facultad de cambiarle el corazón a nuestros hijos. Eso es una prerrogativa totalmente de Dios. Solo Dios puede producir hijos creyentes. Pero nosotros debemos exponerlos a la palabra. Nosotros debemos modelarle una vida a ellos. Ellos nos están observando, ellos nos están escuchando. Entonces, ¿cuál es el real objetivo nuestro? Ser fieles a Dios, siendo testigos fieles de Él, de su gracia, de su poder, en la manera como le obedecemos, en la manera como nos dejamos guiar por Él. Y eso es lo que nuestros hijos van a ver, y eso es lo que nuestros hijos van a escuchar, y el resto le toca a Dios. Y decíamos, en cuarto lugar, entonces, ¿cuáles son los requisitos de la paternidad bíblica? Bueno, si el propósito como padres es enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos, entonces yo creo que el requisito es muy claro. Nosotros primero tenemos que estar llenos de esa palabra antes de poder enseñarla. Usted no puede dar lo que no tiene. Y Tomás, y decíamos, eso es parte del desafío hoy en día que estamos viviendo. El problema no está en nuestros hijos, el problema está en nosotros, porque nosotros primero necesitamos ser influenciados por ese poder de la gracia de Dios, para que podamos reflejar eso en nuestros hijos. Yo creo que necesitamos volver a la palabra, necesitamos de esa gracia de Dios. Y entonces llegamos al mandamiento en sí, que fue el estudio de este texto de Efesios 6:4. Y decíamos, descomponiendo ese texto de Padre, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Decíamos, lo primero que encontramos es una advertencia que dice, ten cuidado de no provocar a ira a vuestros hijos. Y la idea es, nosotros examinamos muchas maneras. Cuando estamos demasiado centrados en nosotros, en egoísmo, en comodidad, los hijos se desalientan. Entonces, eso es una precaución que tenemos que usar. Nosotros, en ese mandato de amar a nuestros hijos, lo primero es una advertencia, no lo provoques a ira. Y luego hablábamos del mandamiento, entonces, de lo que llamamos el aspecto positivo del mandamiento, que es, debemos instruirlos y debemos disciplinarlos. Tomamos cada uno de esos aspectos una exposición. Primero veíamos qué significa instruir a nuestros hijos. Y decíamos, esa es la parte del mandamiento que tiene que ver con la realidad interna, con su carácter. Nosotros lo instruimos en la palabra, nosotros creemos que ellos tienen que escuchar lo que Dios dice, lo que Dios espera. Entonces, tiene que ver con lo que nuestros hijos son por dentro. Pero el texto también dice criarlo en la disciplina del Señor. Entonces eso tiene que ver con la parte externa, la parte de
lo que es el orden con la vida, la parte de la disciplina en sí, todo ese entrenamiento que conlleva manejo de su tiempo, manejo de finanzas, respeto, normas éticas, asunto de ser respetuosos afuera, ordenados en su habitación. Mi esposa me decía, hay que ponerle más aplicaciones a todo esto porque todavía está en el aire, pero... Déjame interrumpirte ahí, que en el de instruir, cuando tú estás hablando, tenemos que entender que Dios es así. Dios primero nos instruye y nosotros primero, hay la parte de disciplina que es instructiva y una parte de la disciplina que es correctiva. Y antes de yo corregir, yo tengo que haber instruido. Y cuando vemos eso en Deuteronomio, constantemente Dios nos está diciendo, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y cuídate de ser, o sea, Dios nos está instruyendo. Exacto, excelente. Y entonces, quizá la distinción más importante, cuando el texto dice instruir, eso quiere decir con el asunto del carácter. Cuando la palabra dice disciplinar, entonces eso tiene que ver con el otro aspecto, entrenamiento para la vida. Es la mejor traducción del término que se usa ahí. La idea es su conducta, el aspecto externo de él. Y una cosa muy importante, o sea, cuando hablamos de disciplina y de conducta y carácter, nosotros estamos conscientes de que cada uno de nosotros, las diferentes parejas y padres que están aquí, están en diferentes etapas. Hay padres de niños pequeños, hay padres de adolescentes y hay padres de adultos, de jóvenes. Entonces, ¿cómo luce eso? Esa disciplina es una parte aplicativa a lo que exactamente. Entonces, es interesante, decíamos, Tomás, que esta instrucción de Efesios 6, verso 4, viene después de 5 capítulos en Efesios. Y eso no puede pasar de vista. Primero el apóstol nos instruye a ser hijos de Dios, a vivir una vida llena del Espíritu, a vivir una vida con identidad en Jesucristo. Y luego es que nos habla de ser esposo y de ser padre. Ese orden no puede ser violado. Todas esas instrucciones que vienen en Efesios 5, 22 en adelante, el que hemos estudiado aquí, vienen después de 5 capítulos de doctrina muy importantes, que son el prerequisito. Entonces a veces, antes de hablar de ser padre y esposo, debemos hablar de ser hijos espirituales, debemos hablar de lo que es una vida llena del Espíritu, porque una deficiencia ahí, entonces va a traer serias consecuencias en los deberes que estamos aquí. Nosotros decimos teológicamente, los indicativos preceden los imperativos. Antes de Dios darnos órdenes, primero Él nos dice lo que Él ha hecho para nosotros. Y una de las cosas más impresionantes que Dios nos ha dado son sus bendiciones celestiales en las regiones celestes. Dios, por ejemplo, en Efesios 1 se habla que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Dios nos predestinó para esta salvación. Dios nos adoptó como hijos. Amén. Uno de los regalos más hermosos en la vida que debemos de pensar es que somos hijos adoptados por Dios. Amén. Pero eso no fue un accidente. Dios no nos adoptó porque Él vio algo interesante en nosotros. Dios nos adoptó a pesar de lo que Él vio en nosotros. Entonces, eso es una bendición. Y luego Efesios habla de las bendiciones que el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, dice que Él nos redimió con su propia sangre. Ese era el término de liberar un esclavo antes, lo que se pagaba por un esclavo. Jesús con su sangre nos libertó de la esclavitud del pecado. Luego dice que Jesús nos consiguió perdón de nuestros pecados. Ustedes saben que nosotros hablamos de poco de eso, pero el regalo más grande que una persona puede tener, ya Cristo lo compró para él. El regalo de Navidad es este: en Jesús hay perdón de pecado. Porque una de las amarguras más grandes que tiene el pecado es la culpa. Y Jesús, con su sangre, alcanzó perdón de pecado. De hecho, es un perdón de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Eso es un misterio en la Biblia, pero no quiere decir que ahora como cristiano yo voy a hacer lo que me da la gana porque mis pecados van a ser perdonados. No, porque a todo el que Jesús perdona también lo santifica. Pero la realidad es que Jesús pagó por todo eso ya. Jesús nos revela al Padre, dice, como una de las bendiciones. Jesús compró una herencia
para nosotros. Yo le decía a unos hermanos estudiando eso, ustedes se imaginan al típico dominicano, aquí en la reunión voy a hacer más énfasis en los dominicanos, pero si a un dominicano, yo creo que se aplica a cualquier persona en América Latina, le dicen que hay un tío en Suiza que dejó una herencia, ¿qué usted cree que va a hacer? Lo primero que empieza a tomar prestado, antes de averiguar mucho lo que hay, empieza a gastar el dinero. Pero ustedes saben que la Biblia dice que Cristo compró una herencia para nosotros. Amén. Y la pregunta es, ¿cuántos de nosotros nos hemos inquietado para investigar lo que es herencia? Porque dice que en los cielos y el Espíritu Santo, luego la tercera persona de la Trinidad, sella eso y garantiza esa salvación. Entonces, todo eso está en Efesios 1. Y todo eso lo necesitamos mantener fresco, antes de hablar como esposo, antes de hablar como padre, De antes de hablar como disciplina a nuestros hijos. antes de hablar de disciplinar a los hijos. Entonces, de nuevo, Tomás, yo creo que lo que toda una serie como esta hace, que debe despertar nuestra pasión por conocer más ya de lo que Dios ha hecho con nosotros. Porque solo cuando esas cosas estén frescas en el corazón, entonces seremos capaces de resolver nuestro conflicto, de amarnos como Dios espera, de que la esposa se someta al esposo, de que el esposo ame a la esposa, de que podamos amar a nuestros hijos, instruirlos, disciplinarlos. Todas esas son deberes que vienen como efecto de algo que primero ha sucedido. Y eso es lo que nosotros llamamos la noticia más hermosa que un hombre puede conocer, el Evangelio. Amén. Y el resumen es, hay bendiciones celestiales que Jesús compró para nosotros. Y eso es la Navidad. Entonces, en una serie como esta, lo que queremos dejar claramente establecido es que todas estas cosas son importantes, necesarias, pero hay algo que precede esto. Y es conocer más de Dios, cómo Él se relaciona con nosotros en Jesucristo. Amén. Y esa será la base para todo eso. Así que con ese resumen, esa introducción, Pastor Tomás, lo que queremos ahora es abrir el micrófono, hablar de inquietudes, no solamente del tema de los hijos, sino de cualquier otro de los temas que hemos tenido, y pensamos que es la mejor manera de cerrar todo esto. Quiero decirte que hay varias preguntas. Por ejemplo, tú hablabas al inicio de que, bueno, que nadie se sienta descorazonado porque todos estamos aprendiendo, y esa es la realidad. Sí. Entonces alguien dice, mi hijo ha crecido en el Evangelio, pero no es creyente, y vamos a una buena iglesia, y hemos tratado de darle ejemplo como creyente. Pudimos haber hecho más. ¿Cómo puedo conseguir paz para mi alma al no tener la certeza de si mi hijo es creyente? Esa es una excelente pregunta, Tomás, que yo creo que todos nosotros, en general, de alguna manera, experimentamos algo de eso. Yo creo que la distinción más importante es esta. No podemos descansar para nuestra paz y consuelo únicamente en la conversión de nuestro hijo. La paz viene por el deber cumplido. Nosotros, con todas las imperfecciones que son normales, nosotros testificamos, los exponemos, pero una de las cosas que insistíamos, Tomás, en esta conferencia es que solo Dios tiene la prerrogativa de cambiarle el corazón a un muchacho. Y en la práctica eso es, y en la práctica es algo como esto, Tomás. De los mejores hogares. Eso significa pastores que llevan el hogar, la familia, haciendo devocionales, se estudia la Biblia todos los días, una familia entregada al ministerio. Hay hijos que no responden. Simplemente Dios en su soberanía todavía, porque la película no ha terminado, no le da esa bendición. Entonces uno pudiera decir, pero ¿cómo es posible que estando expuestos a tanta realidad espiritual, estando expuesto al ministerio en sí, estando expuesto a la palabra, no haya respuesta? Bueno, eso confirma que es una labor exclusivamente de la soberanía de Dios. Por el otro lado, hay
algunos que vienen de hogares totalmente contrarios. Es decir, de hecho, hogares que ni siquiera hay tradición evangélica. No se visita la iglesia, no hay devocionales, no hay nada. Y la persona responde. Un ejemplo de eso, ¿quién le está hablando? Tomás, yo nací en un hogar prácticamente ateo. Es decir, no es que no era cristiano, es que no había Dios. Y yo por primera vez escuché el Evangelio estando en 7º semestre de ingeniería en la universidad. Es decir, yo nunca fui a una sociedad de jóvenes, nunca fui a una iglesia, nunca fui a una culto dominical, nunca fui a un estudio bíblico, nunca fui a un devocional hasta que yo tenía 20 años de edad. ¿Cuál es la probabilidad de que un niño y un joven que se críe en un hogar así hoy pueda ser pastor? ¿Cuál es la probabilidad? Entonces, esa es la realidad. Esto se trata de Dios. Nosotros, nuestro llamado es ser padres fieles. Padres fieles significan lo mejor que podamos. Y siempre habrá deficiencia. Y siempre habrá cosas por las cuales pedir perdón. Y siempre habrá manera de hacerlo mejor. Dentro de todo eso, nosotros oramos con ellos, predicamos la palabra, testificamos. Pero Dios es bueno en su soberanía. Y nosotros vamos a estar contentos, cualquiera que sea el resultado final, porque se trata de Dios, no de nosotros. Yo añadiría que bienvenida al club, como dice mi esposo. Pero no dejen de orar por su hijo, especialmente, y de mostrarle, de continuar mostrándole quién es Dios, quién es la palabra, cuáles son lo que Dios demanda de nosotros. Sobre todo no juzgar, porque muchas veces lo de afuera es un fruto que está en el corazón, pero muchas veces el corazón, hay muchos hijos que son obedientes, se portan bien, que van a la iglesia y realmente no han entregado su vida al Señor tampoco. Entonces hay que tener un cuidado con eso. Hay que tener un cuidado en esperar que no solamente la conducta, sino que sea un cambio de alma, una conversión genuina. Amén. La paciencia es muy importante porque, como tú decías, cada padre tiene que estar convencido de que si no es la obra del Señor, no será. Amén. Y a veces, por la impaciencia de los padres, los hijos saben hacer un teatro evangélico. Exacto. Entonces, es importante que los padres puedan dejar que sea el Señor el que pueda obrar y no que los hijos lo estén complaciendo a ellos, ¿verdad? Mostrando cosas que no son reales. Exacto. Es como decía mi morena, los hijos aprenden temprano el negocio. Hablar el idioma y el lenguaje, decir las palabras. Exacto. Entonces, si la idea es que yo consigo todo por acompañar a mi papá a la iglesia y portarme bien, entonces yo no tengo inconveniente. No quiere decir que todo el que hace eso no lo está haciendo voluntariamente, que hay una real conversión, porque hay muchos hijos que, gracias al Señor, desde temprana edad, tienen la sensibilidad espiritual, y eso es un regalo de Dios. Pero el punto de lo que queremos enfatizar es, no cantemos victoria muy temprano, ni para un lado ni para el otro, Tomás. Porque el que el muchacho sea tranquilito y nos acompañe a la iglesia, no quiere decir realmente que ha tenido una experiencia salvífica. De igual manera, un muchacho rebelde ahora temprano no quiere decir que mañana, porque muchas veces la realidad es que no quieren hacerlo, sino que no han podido. Entonces, cuando se ven libres del hogar, usualmente en la edad de la universitario, que ya tienen un poquito más de libertad, de ahí es que se sabe lo que el corazón tiene adentro. Entonces, yo creo que los padres deben sabiamente permitir siempre una exposición limitada, con la idea de saber qué es lo que el muchacho ama finalmente. Yo creo que a veces nosotros no damos oportunidad ni que el corazón se manifieste en algo, y nos estamos engañando, porque que la realidad, el corazón ama lo incorrecto. Entonces hay veces que nosotros tenemos que permitir cierta flexibilidad para que el muchacho le salga lo que tiene adentro y nosotros poder tener oportunidad de ministrarle. Entonces a veces el sistema es tan cerrado en el hogar
que el muchacho no tiene chance de mostrar lo que es. Y entonces nosotros todavía no estamos haciendo ningún cambio porque nos estamos contentando con que el sistema está funcionando. El problema no es el sistema, el problema es el corazón del muchacho. Entonces yo creo que a veces los padres, como tú dices, Tomás, debemos ser pacientes, saber que nosotros tenemos en nuestros hijos desafíos que son normales y como padres, por causa de la gracia de Dios, vamos a ser tolerantes con algunas cosas, pacientes con ellos, no engañándonos, sino amándolos tal como son, con la esperanza de que Dios pueda hacer la transformación que solo Dios puede hacer. Pero eso no quita el dolor que uno como padre siente cuando uno ve un hijo que no está caminando con el Señor. La tristeza, la angustia y la impaciencia, como dice el pastor Tomás, lo contrario a la paciencia. El clamar debe ser constante en nosotros, debe ser urgente. Eso es lo único que nos queda, sí, realmente. Tomás, me llega a la mente el testimonio que una vez relató el pastor Charles Spurgeon con relación a algunos de sus amigos, particularmente 3 amigos, creo, que eran muy cercanos a él, y él oraba por ellos. El primero se convirtió a los 5 años de él estar orando por eso. El segundo se convirtió el día de su funeral. Y el tercero se convirtió 10 años después que él murió. Entonces, la historia está ahí para confirmar que Dios está en su trono. Amén. Job dice, sucederá lo que Jehová no haya mandado, porque de él, por él y para él son todas las cosas. La respuesta sencilla, después de toda esta exposición a esa persona, es: debemos descansar en la soberanía de Dios. Amén. En su misericordia, en su bondad. Dios es bueno, no importa lo que suceda con nuestros hijos. Dios es bueno. Yo quería señalar que muchas veces en los padres que tenemos hijos así hay 2 tendencias. O estamos muy del lado de la ley, nos volvemos muy legalistas y queremos que el niño sea todo devocional, ve a la iglesia, pórtate bien. O nos movemos muy del lado de la gracia, o sea, nos vamos al otro extremo de ser muy permisivos. Entonces es con gracia cómo llegar a tener un balance, cómo llegar al medio. Muy bien, excelente. Hay otra pregunta, hay varias preguntas que tienen que ver con la relación matrimonial, pero para tratar de responder a esta hermana que dice que está muy preocupada por el tipo de música que oye su hijo, preocupada por el tipo de música que escucha. Y que cómo debe ella reaccionar, No nos dice, ¿verdad?, cómo ella debe reaccionar ante su hijo que está escuchando ese tipo de música. Yo pienso que, de nuevo, Tomás, si tú eres un consejero y tú sabes que el problema de este tipo de escenario es que a veces hay preguntas que no tenemos toda la información en la mesa. Bien dicho. Y tomamos el riesgo de ir sin tener, pero vamos a enfocarnos en principio, porque cada caso es particular, y si ese caso lo tuviéramos aquí, hay muchas preguntas que hay que hacerle a esa mamá. Pero en principio depende mucho de la edad de los muchachos. Yo creo que eso es clave. Mientras más pequeño es el muchacho, más todavía autoridad nosotros tenemos sobre ellos. Más influencia. Más influencia. En la medida que el muchacho va creciendo, ya nosotros no trabajamos tanto bajo el principio de autoridad. Nosotros estamos bajo el principio de influenciar. Eso es. Son dos dinámicas totalmente diferentes. A veces yo creo que el padre logra más sentándose con el muchacho y más que ejerciendo autoridad de cerrar el negocio, de negarle todo. Es decir, vamos a analizar la letra de esa música. Si yo estoy sentado con el muchacho oyendo la música y la idea es que el contenido. Exacto, entonces, porque nuestro problema no es la música, nuestro problema es el contenido, ¿entiendes? Porque la palabra es lo que el alma es influenciada. Entonces, ok, en eso que esta persona está cantando, ¿qué es lo que la persona está diciendo? ¿Qué es lo que está celebrando? Lo está bailando. Entonces, ¿esto es algo que agrada a Dios o no agrada a Dios? Entonces, yo creo que ahí es donde entramos, Tomás,
en esa sabiduría de ser vulnerables, dando flexibilidad al sistema, para dejar que el corazón fluya y nosotros tener una oportunidad de ministrar. Si esa oportunidad no se da, usted no está ministrando nada. Si todo es apágame la emisora y aquí no se oye la música, nosotros, el muchacho lo va a pagar, pero el muchacho, el corazón está igualito. Una vez yo recuerdo una ilustración de un maestro que se enojó con un muchacho y perdió el dominio propio. El muchacho estaba de pie y el profesor le dijo, usted se sienta ahora mismo. Y parece que no se lo dio de la mejor manera y el muchacho no obedeció. Y el profesor insistió, usted se va a sentar ahora mismo. Y el muchacho no obedeció y el profesor fue allá, lo tomó por el hombro y lo sentó en la silla. Y el joven le dijo al profesor, oiga bien, yo estoy sentado en la silla, pero en mi corazón yo todavía estoy de pie. Entonces, eso es una ilustración de decir, bueno, usted resolvió, el muchacho se sentó. Ahora hay cambio en ese corazón. No. Entonces, nuestro trabajo es guiar a nuestros hijos. El punto no es la autoridad y ya yo me voy a acostar tranquilo porque él apagó la emisora. No, porque tal vez en el momento deja la emisora prendida. Vamos a hacer una pausa y vamos a conversar de eso. Yo creo que ahí es donde los padres nos quedamos cortos a veces. A veces no tenemos la capacidad de esa negociación. Yo creo que perdemos la noción de que hay una oportunidad de instruir. Yo creo que a veces nos vamos demasiado rápido a la autoridad. Págame la emisora en esta casa y yo digo y aquí. Pero el problema es que no estamos ministrando. El muchacho tiene que entender por qué eso es incorrecto. Y como decía mi esposa, eso precede una instrucción. Entonces, una de las cosas que yo creo que los padres tenemos como que aprender es a decir, ok, cuando se dan esas ocasiones, es un momento, una oportunidad de instruir. Pero el sistema tiene que ser lo flexible suficiente para que se den esa oportunidad. Entonces a veces sucede, por ejemplo, el típico caso, en la televisión está encendida y viene una escena que se entiende que no es edificante. Entonces eso es una oportunidad para decir, vamos para el asunto. Mira eso que pasó. Eso no edifica el alma. O sea, por eso nosotros decimos, mi hijo, que ese no son el tipo de cosas, pero el papá está hablando, no condenando, no ejerciendo autoridad, no es que aquí en mi casa yo soy el que tengo los pantalones y usted tiene que... No, eso es una conversación de ganar el entendimiento, de ganar, es condescender. Ganar el corazón del muchacho. Entonces yo creo que a veces nosotros nos vamos demasiado rápido a la autoridad porque nos sentimos cómodos, nos sentimos safe, dicen los americanos, más seguros, bajando la autoridad y quizás lo que estamos demostrando es que no tenemos la capacidad para poder dialogar, porque hay muchas veces que en consejería, Pastor Tomás, los jóvenes me dicen a mí, jóvenes adolescentes, que estamos trabajando como familia, me dicen, pastor, pero es que yo quisiera tener estas conversaciones con mis padres. Pero es que con mi padre no se puede hablar. Usted ve esto que usted me está diciendo aquí. Yo estoy de acuerdo con usted. Pero es que cuando yo intento hacer esto con mis padres, ellos de una vez dicen, apágame esto y aquí se... Entonces, yo digo, de nuevo, yo creo que hay mucha tela, Tomás. Yo creo que esto es una conferencia. Tomás, yo creo que esto es una conferencia casi, lo que debemos de dar. Pero yo iba a decir, a los padres que tienen niños pequeños, jovencitos, están muy a tiempo de la instrucción, de instruirle, de tomarse el tiempo, porque eso es algo que no es, consume tiempo, no es cómodo. Tú sentarte con tu hijo, leerle sobre el tema, hablarle, instruirle. Es más fácil darle un aparato electrónico, darle un teléfono, darle un iPad y ver una película. Es muy cómodo porque me está liberando de mi comodidad, me está dando tiempo, pero realmente no se puede tomar el tiempo cuando están pequeñitos para empezar desde muy pequeños a tener esas conversaciones, que es cuando ellos de verdad quieren escuchar y están dispuestos a ceder. Así es. Y esta pregunta, aunque está relacionada a la música, tal como ustedes lo han expuesto, esto tiene un espectro muy amplio. Muy amplio, o sea que ahí entran muchas otras cosas
en lo que como padres podemos ayudar mejor a nuestros hijos. Así que gracias por eso. Hay unos padres que han estado buscando recursos cristianos para corregir, para ayudar a bebés, es decir, a los más pequeñitos. La pregunta es si conocen algún material, no me dicen si en español o en inglés, que puedan recomendarle para niños pequeños, para bebés, de temperamento fuerte, de temperamento fuerte, como dice el ortodoxo. Exactamente. Entonces, como padres primerizos, dice, no saben cómo aplicar la corrección a su bebé, y que quieren ayuda de si tienen algún material que le puedan recomendar para eso. Yo particularmente recomendaría mucho los currículos de Children Desiring God, de Niños Deseando a Dios, se llama ahora Truth 78. Yo pienso que es un tiempo, una oportunidad enorme de hacer hábitos de sueño. Entonces el niño, hacer hábitos no por cualquier, ¿verdad? Cuando los niños están llorando, uno salta y sale corriendo cuando uno es primerizo. Hay que darle horarios, hacerle horarios, hacer hábitos, leer mucho de la palabra, contarle mucho historias bíblicas y también disciplinar. Nosotros usábamos mucho con nuestros hijos disciplinas correctivas, que tomaba un proceso que no era muy corto, sino que era un poquito largo, con una, como le decíamos, la consejera, hablábamos nosotros teníamos y ellos sabían, mis hijos, lo que significaba. Entonces desde pequeño pues uno empieza, de acuerdo a la edad, pues uno empieza a dar palmadas o decir no una vez, que ellos repitan, no 2 veces ni a la tercera vez, sino la primera vez. Hay ciertos hábitos que se van desarrollando. Hay un libro de el Pastoreando Corazón del Niño, hay un libro de la obediencia, un capítulo de la obediencia muy bueno, que habla mucho. De Pastoreando el Corazón de tu hijo es de Tech Trip. De Tech Trip, y el capítulo creo como 5 en adelante, 6 o 7, habla de la obediencia, habla de la disciplina, los pasos para la obediencia y el hábito. Uno no le va a pagar a un bebé como un niño que tiene 5 años, ni que tiene, ¿verdad? Hay una manera de disciplina. Entonces primero tiene que darle instrucción. A todos los niños hay que decirle la instrucción. Cuando empiezan a tocar objetos, no, eso no se toca. No, o sea, repitiéndole y que ellos lo entiendan. O sea, tienen que empezar a ver un hábito. Otros libros que nosotros podemos recomendar de acuerdo a la edad, para adolescentes está La Edad de la Oportunidad. Voy a contar hasta 3 para niños de temperamento más o menos de edad elemental. Hay muchísimo material, pero básicamente me refiero a que hay muchas cosas que se pueden desarrollar de acuerdo a la edad, impartiéndolo con la Biblia. O sea, la vara tiene que estar incluida desde pequeñito. Y los golpes deben ser de acuerdo a la edad. Me repite eso que tú acabas de decir de la vara, por favor. Sí, bueno, pues la Biblia dice, el corazón del muchacho está atado a la necedad y la vara lo apartará de ella, de la necedad. Entonces, desde bebés deben empezar a darse vara, o sea, pero de acuerdo, el golpe o la palmadita debe ser de acuerdo a su edad, a su tamaño, no puede ser con la misma fuerza, ni el mismo. Con nuestros hijos, cuando tenían edad pequeña, nosotros les decíamos, primero le instruíamos, no te subas encima de la mesa, por ejemplo. Y bueno, le decíamos, ahí no se sube, te puedes caer, te puede dar un golpe. Y si ella se subía, pues entonces nosotros la llevamos al baño, lejos de sus hermanos, la tomamos, entonces le decíamos, ¿qué tú hiciste? Entonces ella va a decir, me subí encima de la mesa, y yo te dije, ¿qué te dijo mami? Entonces ella decía que no me subiera. Entonces, ¿cómo está eso? Y ella dice, sí, mal, que tú te mereces una disciplina. Entonces yo le decía, muy bien, mami te va a dar 3 palmadas. Vamos, entonces, voltéate.
Entonces ella empezaba, no me des, ya yo digo, sí, yo te perdono, Dios te perdona, vamos a orar, el Señor te perdona, pero Dios me va a pedir cuenta a mí si yo no te disciplino. Entonces en ese momento, ella no quiere, yo tampoco quiero, ya yo estoy cansada, no quiero estar tampoco tanto tiempo, pero es cuando yo la disciplino. Oramos, pedimos perdón a Dios y salimos del baño o de la habitación, donde sea. Es un tiempo largo que se usa en la disciplina. Yo enseñaba en la escuela, en high school en Estados Unidos, en Minnesota, y era un proceso largo el tú llamar a un estudiante y hablar con él y llevarle a la convicción de que había cometido un error, pero la disciplina como quiera se llevaba a cabo. Y entonces eso hace un hábito en el niño, si es un bebé o un niño pequeño, constantemente, y emprende a hacer buenas elecciones, empieza a decir, no, si yo hago esto voy a recibir disciplina. O sea, lo que usted dice tiene que cumplirlo. Eso está excelente. Y Tomás, lo que quizá no está tan fácil de entender es que Dios está en la tarea de formar los padres también. Sí. Yo creo que más que los niños son los padres, Sí. porque uno empieza con mucha teoría en la cabeza. Hay una historia muy famosa de un joven que se acababa de casar y fue donde el pastor y le dijo, nosotros, pastor, estamos listos para tener nuestros hijos, y tenemos 4 teorías de cómo vamos a criar a nuestros hijos. Y entonces el pastor, ya con edad, el pastor lo escuchaba. Al cabo del tiempo, la misma persona se acercó al pastor y el pastor le dijo, ¿cómo te va? Y él dijo, bueno, tenemos 4 hijos sin ninguna teoría. Porque el asunto es que suena muy bonito todas estas cosas, pero a la hora de la verdad, entonces Uno no quiere hacerlo. mi posición pastoral, No, Tomás, sí. es esta. A veces esos muchachos salen así porque Dios quiere trabajar el corazón de los padres. Yo creo que nosotros los padres venimos con mucho problema y deficiencia en el corazón, y a veces Exacto. los hijos es el mecanismo que Dios usa para humillarnos, para hacernos más pacientes, para enseñarnos que nosotros no somos tan leones como pensamos. Entonces es con los hijos el laboratorio donde nuestros corazones se vuelven más como Dios. Quizá es viendo la deficiencia en nuestros hijos donde vemos nuestras deficiencias. Quizá es viendo el orgullo de nuestros hijos donde vemos nuestro orgullo. Ay, sí. Quizá es viendo esa rebeldía en ellos. Yo no sé cuántas veces yo he escuchado a algunos padres decir, ahora es que yo amo a mis padres. Sí. Porque ahora es que yo entiendo lo que ellos hicieron conmigo. Claro. Ahora que yo estoy lidiando con este muchacho tan complicado, es que yo me estoy dando cuenta de todo lo que mi papá y mi mamá me aguantó a mí, que yo era peor que ese. Entonces yo creo que nada de eso escapa a la soberanía de Dios. Entonces yo creo que, Tomás, es importante a veces que nosotros como que pongamos esto en un balance. Aquí no hay tanta teoría ni tantas cosas. Es un asunto de decir, vamos a ver cómo Dios nos ayuda. Vamos a arrancar dependiendo de su gracia, pero no hay ninguna fórmula. Aquí no, eso no funciona así. Pero yo añadiría, no es el tiempo de tomarse el descanso. Todo eso es mucho trabajo, pero nos va a evitar en el futuro otras consecuencias, y debemos invertirnos en eso. Para eso estamos en este tiempo. O sea, que tenemos que poner atención en enfocarnos en esa actividad de amar a nuestros hijos, instruirlos y corregirlos. Amén. Muy bien. Realmente es así. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que los hijos son pecadores, como lo somos nosotros, y no podemos ruborizarnos por los pecados de nuestros hijos, porque, como acaba de decir Luis, traigamos a memoria los nuestros también, ¿verdad? Y quizás fuimos peores que ellos en su edad. Así que sí, la gracia juega un papel fundamental para hacer nuestra tarea. Hacer nuestra tarea, pero con gracia, es decir, que el Señor pueda darnos esa constancia, y que podamos hacerlo en amor, ¿verdad? Como quien sirve a Dios y no a los hombres. Amén. Bueno, Luis, creo que la parte final debemos ir al matrimonio. Antes de terminar, pastor, yo quería hacerle constar a los padres
que nosotros entendemos que estamos en una época tan difícil porque nuestros tiempos han cambiado mucho. O sea, la crianza que tuvimos nosotros como padres no es la misma que tienen los jóvenes ahora. Todos nosotros sabemos que hay una generación millennial, que hay una generación X, que hay una generación Y, una generación Z. Y que por lo menos yo estoy estudiando, o sea, ¿qué significa? ¿Cómo piensan? Nosotros tenemos hijos que tienen opiniones políticas, que tienen opiniones de raza, de servicio, de muchísimas cosas que nosotros tenemos que entender para poder tener una conexión con ellos, para no perder esa conexión. Y tenemos que actualizarnos. Amén. Así es, está complicado, ¿verdad? Ahora, sí, hay que estudiar de nuevo, hay que estudiar de nuevo. Nosotros necesitamos más gracia, pero hay gracia disponible. Amén. Amén. Así es. Muy bien, antes de pasar entonces a lo de la pareja, para terminar, preguntan unos padres que ¿hasta qué edad se recomienda usar la vara? ¿Hasta qué edad? Uh-huh. Esa es una pregunta que nunca falta cuando hay una exposición de esta, y yo creo que es justa la pregunta. Y no hay una respuesta tan sencilla. De nuevo, Tomás, aquí entramos en el territorio donde cada caso es diferente. Yo creo que depende del mismo desarrollo del muchacho, tanto físico como mental. Llega un momento en que es obvio que lo de la vara pierde sentido. Primero, por el desarrollo físico del muchacho. El muchacho termina siendo más grande y más fuerte que el papá. O sencillamente, ni siquiera por lo físico, sino porque ya el aspecto mental, el aspecto de convicciones, va mucho más adelante que el aspecto correctivo. Entonces, yo creo que es una transición donde nos damos cuenta que a menor edad, la vara juega un papel más esencial. Porque no hay mucho que hablar ni discutir. Usted no va a tener una conversación de hora y media con un muchachito de 2 años de por qué esto sí, esto no. Ahí se resuelve con la vara rápido. Pero en la medida que el muchacho va creciendo, que va tomando pensamientos, convicciones, se abre una oportunidad para el diálogo. Entonces yo creo que el mecanismo se va haciendo la transición justamente con eso. A más capacidad de entendimiento, entonces hacemos nosotros también la transición de menos aspecto de vara, más aspecto de instrucción. Y yo creo que el efecto es el mismo, porque cuando a un muchacho se le ponen limitaciones en sus beneficios, cuando a un muchacho se le bloquean algunas bendiciones por causa de desobediencia, tiene el mismo efecto a esa edad ya, que lo que la vara era cuando era más pequeño. Entonces yo creo que los padres tenemos que tener discernimiento para ir transicionando a ver cuál de las dos dinámicas se consigue más efectividad. Mientras más rápido se inicia con la vara, más temprano se termina. Exactamente. Exacto. Esa es una excelente manera de ponerlo. Así mismo, eso mientras más temprano. Así que, Luis, el tema de la amistad es un excelente tema. Y recuerda que ese era el tema de nuestro retiro. De la conferencia. Ya se puede anunciar para el tema de ahora. Esta es una pregunta de la amistad que no podemos responder como debería responderse. Primero, porque no hay el tiempo aquí. Segundo, porque lo queremos invitar al retiro. Sí. Pero, ¿cuánto una pareja que dice que quiere cultivar una amistad más profunda? Es un esposo que está diciendo que anhela tener una amistad más profunda con su esposo. ¡Wow! ¡Qué bueno! Algunos tips que le pudiéramos dar. Primero, yo lo quisiera invitar a escuchar esa ponencia de la amistad. Eso sería lo primero, ¿verdad? Es correcto. Que en el canal pueda entrar y oír esa ponencia de la amistad, donde se desplegó ese tema ampliamente. Pero digamos que algunos aspectos prácticos breves que pudiéramos dar. Muy bien. Y aquí obviamente voy a pedir la colaboración de mi querida Morena. Pero así en general, una de las cosas que aprendíamos es que una buena comunicación es la base para una real
unidad e intimidad. Yo creo que si nosotros decimos, Tomás, a manera de ejercicio, piensa en tus mejores 5 amigos, o en tus mejores 3 amigos, lo que sea. Lo que sea que Dios te ha dado como mejores amigos. Esas son buenas ilustraciones para uno haciendo como una especie de ilustración. Usualmente con ese tipo de personas nosotros tenemos mucha transparencia. O sea, un amigo de eso, yo estoy hablando de mejores amigos. No hay que hacer introducción, no hay que... Porque te conocen porque te conocen. Por eso son mejores amigos. Entonces, yo creo que una buena sugerencia es orar que Dios le regale transparencia en la comunicación. Sobre todo el esposo. Si el esposo es que está preguntando, yo estoy súper contento que sea el esposo que esté preguntando. Ay, sí, yo lo aplaudo. Eso, yo creo que nosotros, los esposos, aquí me voy a ganar a mis amadas hermanas del chat. Yo creo que nosotros, los esposos, somos los que tenemos más problemas con cultivar una mejor amistad que ellas. Las esposas son más transparentes, las esposas son más entregadas, las esposas son más abiertas. Nosotros los hombres somos los que siempre tenemos un misterio con el celular, con el asunto... del trabajo, que llegaron encarados del trabajo. Yo creo que intencionalmente yo comenzaría diciendo, hay que orar, porque eso es un regalo de Dios. El primer efecto de esa oración debería ser más transparencia. Si queremos amistad, dos mejores amigos no tienen secreto, porque por eso es que están tan juntos, se conocen. Y lo segundo es, con un efecto de eso, es capacidad para perdonar y ser pacientes. Cuando tú piensas en un mejor amigo, no quiere decir que hay ausencia de conflicto, porque hay íntimos amigos que pelean mucho. Ahora, tienen una cosa impresionante, resuelven rápido. Son dos personas que se dicen rápido lo que hay que hacer decirse. Pero al ratito ya están, porque que son mejores amigos. No se ofenden tan fácil. Sí, yo creo que uno de los problemas en eso de la amistad, Pastor Tomás, es que nosotros nos ofendemos por cualquier tontería. Y yo creo que eso dificulta cultivar una amistad más grande. Cuando uno tiene mejores amigos, uno pasa por alta ofensa. Es decir, un buen amigo, íntimo amigo, te dejó esperando. Y tú hiciste un sacrificio grande para estar ahí. Y la persona ni te llamó, Tomás. Ni tuvo la delicadeza de llamarte. Y tú, después de 45 minutos esperando, lo llamas y le dice, fulano, ¿qué pasa? Y la otra persona del otro lado dice, ¿cómo que qué pasa? Pero yo te estoy esperando aquí. Ay, perdón, me olvidó. ¿Qué tú harías como mejor amigo? ¿Y qué yo voy a hacer con este muchacho? Perdonarlo. Bueno, uno decía, este loco, esto no hay manera de lidiar con esta persona. Pero ya, tú no tienes amargura que te la va a empatar y que ahora te va a durar 3 días sin hablarle al otro. Y ese sentido de venganza y esa amargura es la clave. Entonces, una de las cosas que caracteriza una excelente amistad es que hay un amor real. Un amor tan real que se pasan por alto muchas ofensas. Y dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces yo creo que quieres establecer una íntima relación con eso. No nos ofendamos tanto, tan fácil. Van a haber problemas, no van a fallar, no van a dejar esperando, Tomás. La comida va a estar salada. La ropa tú no la vas a encontrar a veces en el sitio que va. ¿Y qué tú vas a hacer? Es mi mejor amiga. O sea, yo no voy a armar un drama tan grande por esto. Tú sabes lo que yo estoy. Exacto. Entonces y quizás lo tercero, tú sabes, Tomás, que nosotros los pastores no inventamos esos números, 1, 2 y 3, pero eso está saliendo aquí en vivo, no es que eso esté escrito. Lo tercero es intencionalidad, Tomás. Intencionalidad. Eso es un punto muy importante, Luis. Eso de la intencionalidad, porque a veces con los amigos afuera somos muy intencionales, pero adentro no lo somos. Entonces ese es un punto muy importante. Exacto. Una amistad requiere inversión.
Si tú buscas cualquiera de tu gente que tú tienes como íntimo, ahí se ha invertido mucho tiempo, ahí se ha invertido mucho sacrificio. Eso no es por suerte. Tú no terminas con una persona tan cerca por suerte. Eso es que tú dispones de adentro. Es decir, ¿sabes qué? Yo con esta persona no tengo límites en mi sacrificio. Es decir, toma un mejor amigo, te llama de madrugada. De madrugada, toma, te despierta de madrugada. Y él no te empieza diciendo, ay, perdóname que te levanté. No, él sabe, él empieza a decirte, mira, estoy enfermo, necesito que venga rápido a la casa. ¿Y cómo es posible que esta persona ni me diga que no, porque es tu mejor amigo? O sea, un mejor amigo no llama y te dice por teléfono, mira, te habla fulano. No, porque tú sabes por la voz quién es tu mejor amigo. Entonces, intencionalidad es esto. Yo voy a estar dispuesto a dar de mi tiempo, a dar de mi corazón, a dar de mi vida, con tal de que ese negocio prospere. Entonces eso lleva sacrificio. Uno de los problemas es que queremos tener intimidad y amistad con demasiada comodidad. La comodidad es un costo, hay que pagar ese precio. Entonces, si yo quiero tener una verdadera amistad con mi morena, yo tengo a veces que olvidarme del juego de pelota, tomar una cosa que yo creo que me va a desprender la vida. Imagínate, no puedo ver el juego porque la morena quiere hablar conmigo y al mismo momento del juego. Entonces, está complicada la cosa. O acompáñame a la tienda. Oye, uno de los problemitas que la morena y yo tenemos. Toma, oye esto, la morena. Oye el proceso que la morena sigue para comprar. Ella va la primera vez a ver. A explorar. O sea, Tomás, yo te estoy hablando de que yo tengo 3 libros que tengo que terminar. Entonces, la morena, también. yo voy a acompañarla a la morena. Yo también. veo que ella da vuelta y no cae en la pared de Jericó. Y la mujer da vuelta. Y después que llevamos 45 minutos, que yo le pregunto, entonces, ¿qué es lo que vamos a comprar? No, yo solamente vi hoy. Y yo, pero tú me estás relajando. O sea, tú no vas a comprar la cosa. No, porque yo ahora mismo lo que vine fue a ver. Entonces después hay que volver otra vez, Tomás. Entonces ahora ella compara lo que vio en una tienda y lo que vio en la otra. Y luego ahí todavía ella no compra. Luego hay que volver a ver si ella consigue un descuento. Pero te economizo dinero. Está bien, yo compro Tomás antes de llegar la primera vez. Te les hago barato. No, eso es verdad, pero yo Saco compro barato. antes de llegar la primera vez, Tomás, ya yo estoy decidido. Ah, no. Entonces, Sí, sin pensar. entonces, oye, Somos diferentes. y entonces yo soy amigo de la morena, ¿tú sabes lo que yo tengo que hacer? Tragarme la lengua, Wow. decir cuando ella está dando vuelta, hasta disfruto el tour de la tienda, ya no me quejo tanto, y yo lo que aprendo a disfrutar mi morena, en lo que ella está viendo asunto, yo la estoy viendo a ella. Bueno, yo voy a completar. Ajá. Yo creo que el esposo lo felicito, de verdad que sí. Eso es un regalo maravilloso para una mujer, para una hermana. Detalles en una amistad, aparte de lo que dijo mi amor, él mencionó, y voy a añadir otros, el saber escuchar. Si quizás él no sabe cómo escuchar o ella no se siente escuchada, uno no se siente amado cuando no se siente escuchado. Entonces hay un tiempo que hay que escuchar sin interrumpir, escuchar sin saltar hablando de mí, o sea, sin cambiar la cámara, el foco. Escuchar qué ella está diciendo detrás de la emoción. A veces ella dice, ay, yo sí estoy cansada. Ya quiere que le pregunte, ¿qué hiciste hoy? O sea, no simple y llanamente. Lo segundo, escuchar sin criticar. Perdón, Tomás, ¿tú sabes que yo decía no. cuando ella me decía estoy cansada? Ah, pero bébete algo, porque eso... Pero ella quería que yo le preguntara. Dice, yo también, tú dices. Ajá. Yo también. Pero ya he mejorado. Yo estaba cansado que tú... Tomás, ya yo pregunto, ¿por qué estás cansada? Oh, sí. Otra cosa es el criticismo. Hay veces que uno quiere decirle al otro, ser amigo, porque ya uno sabe que le van a entrar con una ametralladora. Sí, eso te inhibe. Sí, entonces ya uno no quiere ser. Entonces, somos diferentes, y aunque somos diferentes, si uno es amigo, tiene que estudiar al otro.
cómo lo voy, qué le va a gustar, qué le interesa, cuáles son sus intereses, cómo es su personalidad, cómo lo agrado, cómo lo agrado. Entonces eso es muy importante para la amistad. Para mí, aparte de lo que mi esposo me dijo, eso es importante. ¿Y qué tal la discrecionalidad? También. Eso es importante. Eso es sumamente importante porque a veces uno le cuenta al uno. Confidencia. Exactamente, eso es sumamente. Eso también, gracias. Y eso, Tomás, eso es muy importante porque, de nuevo, si hacemos el ejercicio de pensar en tus mejores amigos, una de las cosas que usualmente distingue esa relación es que eso se va a la tumba. Un secreto. Con muchas cosas que se hablan ahí. Es más, no hay ni siquiera que decirle al otro, mira, eso no se lo cuenta eso nadie. no me lo diga. No, porque el otro ya sabe. Y mutuamente se saben cosas entre ellos dos que de nuevo van a ir a la tumba con ese Tú no asunto. ves, tú dijiste lo mío de ir a la tienda aquí. Eso es la ilustración. O sea, porque nosotros tenemos vidas públicas, pero vamos a decir que aquí nada más lo sabemos, amor, tú y yo y las 300 gente que están conectadas. Pero la idea es, hay cosas que nos unen porque solo ella y yo las sabemos. Y eso sucede con cualquier amigo. Una persona en estos días me decía, una pareja, que pedía ayuda en consejería y me decía, pastor, una de las cosas que a mí me molesta es que mi esposa o mi esposo habla todo lo de nosotros. Y hay cosas que yo creo que son de nosotros. Entonces tenía razón, eso estaba impidiendo que hubiera más intimidad en esa relación. Por ejemplo, a mí me encanta contarle a mi esposo cosas que me pasan. Por ejemplo, yo digo, no sé, no entendí esto, no entendí esta situación, hombre, no entendí nada de lo que estaban. Y entonces, si él viniera y me dijera, pero es que tú lo ves, tú no entiendes nada, tú eres una bruta, eso mata la amistad. Para mí es que él me diga, no te preocupes, que tú darme esperanza, levantarme el ánimo. Eso para mí es una amistad. Un ejemplito sencillo. Bueno, gloria a Dios. Pues yo creo que podemos terminar aquí. Luis, Vilma, un abrazo fuerte desde aquí de Santo Domingo. Les amamos mucho. Amén. Y anhelamos la oportunidad de tenerle vivo por aquí pronto.